Saludos, profesor Piñango. Mi nombre es Elfina Brazón y junto a mis compañeros Eliana Torrealba, Verónica Gómez, Yanna Grosso y Mauricio Montenegro estaremos explicando la importancia de los instrumentos psicométricos en la psicología. Los instrumentos psicométricos son herramientas importantes en la psicología porque permiten medir y evaluar diferentes aspectos del comportamiento humano, como son la inteligencia, la personalidad, los intereses y las actitudes. Estas pruebas estandarizadas son una de las tres herramientas metodológicas que usan los psicólogos para evaluar la personalidad del individuo. Bien, iniciamos entonces analizando las diferencias individuales, que por cierto se considera a Francis Galton como el padre de la psicología diferencial. Las diferencias individuales consisten en las características o rasgos únicos que distinguen a una persona de otra. Estas resultan de las variaciones que presentan las personas en situaciones normalizadas. Un método muy importante para medir estas diferencias es justamente los instrumentos psicométricos. Algunos de los instrumentos psicométricos más utilizados son los siguientes. Por lo menos está el NeoPi, que evalúa los 5 rasgos principales de la personalidad, como son la extroversión, la movilidad, la apertura, conciencia y neurocitismo. Y además está también el NeoPi-R en su versión abreviada, el NeoFFI. Se han usado en estudios de genética cuantitativa y molecular de la personalidad. También está el instrumento de Myers-Briggs, que se utiliza para evaluar y categorizar los tipos de personalidad. Este instrumento fue desarrollado también por Isabel Meyer y Catherine Bryan, basado en la teoría de los tipos psicológicos de Carl Jung. Hay otro instrumento importante que se utiliza y es el BiFi. Evalúa 30 subrasgos de la personalidad relacionados con los 5 rasgos anteriores que ya mencioné. Como vemos, todos estos instrumentos entonces se utilizan para medir y evaluar las diferencias individuales de las personas en diferentes contextos. Estos pueden ser como la psicología clínica, la selección de personal y también la orientación profesional. Vemos entonces la importancia del uso de instrumentos psicométricos para medir las diferencias individuales de las personas. La psicometría es una rama de la psicología que se enfoca en la medición y evaluación de características psicológicas, como los rasgos de la personalidad. Su evolución es importante porque nos permite entender mejor cómo las personas piensan, sienten y se comportan en diferentes situaciones. La psicometría nos proporciona herramientas y técnicas para medir y evaluar todos los rasgos de manera sistemática y rigurosa. Esto es importante porque nos permite obtener una medida objetiva en lugar de depender únicamente de nuestras percepciones subjetivas. La evaluación de rasgos de personalidad utilizando pruebas psicométricas pueden ayudar a los psicólogos y otros profesionales de la salud mental a identificar patrones de pensamiento o comportamiento que pueden estar contribuyendo a un trastorno mental y así poder diseñar un plan de tratamiento más eficaz utilizando pruebas específicas como cuestionarios de personalidad, escalas de medición y otros instrumentos para medir los rasgos de personalidad de un individuo. Estas pruebas se han desarrollado a lo largo de décadas de investigación y se han validado y estandarizado para garantizar su fiabilidad y validez. La medición de los rasgos de la personalidad tiene numerosas aplicaciones en el campo de la psicología, como por ejemplo en la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia, la investigación y en diagnósticos de trastornos mentales. Hola, mi nombre es Verónica Gómez y voy a hablar acerca de la psicometría y la importancia que tiene dentro de las organizaciones. Dentro del ámbito y del desarrollo organizacional, la aplicación de test y pruebas psicométricas son de vital importancia, ya que gracias a ellas podemos medir o evaluar las actitudes, los rasgos de personalidad
y hasta las dimensiones cognitivas que tiene el personal que ya trabaja dentro de la organización. Y también ayuda a la parte del reclutamiento y selección de personal, ya que estas pruebas o test sirven como complemento a las entrevistas que se le hacen a los posibles candidatos a optar por un puesto dentro de la empresa. Gracias a estos test se pueden ver características que no son fáciles de ver durante la entrevista, como la capacidad que tienen para resolución de problemas, cómo pueden trabajar bajo estrés, qué los motiva, cómo es el tipo de liderazgo que ellos tienen o el tipo de liderazgo que necesitan. Todo esto es muy útil para elegir el candidato más idóneo al puesto a ocupar, y también al elegir el candidato correcto nos ayuda a tener menos rotación de personal, ya que las personas pueden durar mucho más tiempo dentro de la empresa. Nos traería liderazgo en cuanto a la motivación que se necesita para que se haga un buen trabajo. También estas pruebas dentro del personal de la empresa nos ayuda para evaluar las debilidades y las fortalezas que tienen nuestros trabajadores y hacer una mejor gestión de desarrollo y talento humano, ya que se pueden dirigir de mejor forma las capacitaciones para que los empleados puedan desarrollar más sus fortalezas, y también se pueden hacer movimientos dentro de la organización para colocar a una persona en un puesto mucho más idóneo basado en sus características. Todo esto se puede ver gracias a instrumentos objetivos como lo son los test y las pruebas psicométricas, ya que existen diversidad de pruebas que nos ayudan a evaluar lo que necesitamos y lo que se requiere en el momento. Entonces, gracias a ellas podemos tener una empresa mucho más eficiente, nos ayuda a elevar la productividad, nos puede hacer ahorrar dinero al no tener tanta movilidad de personal, y nos puede hacer que el personal tenga un mejor desempeño y un mejor desarrollo dentro de la empresa, haciendo que el ámbito laboral sea mucho más acorde, sea mucho más equilibrado y mucho más motivado. Gracias. Una de las principales ventajas de los instrumentos psicométricos es que nos permiten medir y evaluar constructos psicológicos de una manera objetiva y sistemática. Esto significa que los resultados que vamos a obtener son más confiables y precisos. Es por ello que cabe mencionar la recopilación de la información, ya que es un paso crucial en la aplicación de los instrumentos psicométricos. Para recolectar la información confiable y válida, es importante que utilicemos métodos estandarizados y seguir procedimientos específicos para administrar los instrumentos y la recopilación de datos. Además, la recopilación de información debe de ser ética, así como también se deben de respetar los derechos y la privacidad de cada una de las personas que vamos a evaluar. Por ejemplo, podemos informar a las personas sobre el propósito de su evaluación, obtener su consentimiento informado y garantizarle la confidencialidad de los datos obtenidos. Podemos decir que los instrumentos psicométricos y la recolección de información son herramientas fundamentales en la práctica de la psicología y en otros campos relacionados. Aparte de lo ya mencionado previamente, otra de las áreas de gran importancia que tienen los instrumentos psicométricos en la psicología es al momento de medir los niveles de inteligencia, de capacidad mental y de conocimiento que tienen los individuos. Esto puede ser medido a nivel individual o a nivel grupal. A nivel individual puede ser aplicado, por ejemplo, en algún paciente que llegue a nuestra consulta, al cual queramos aplicarle un test, como por ejemplo la escala de Raven, que está enfocada en medir los niveles de concentración y de lógica, para así poder saber en qué nivel se encuentra nuestro paciente y a partir de ahí generar el plan de acción para poder ayudarlo. A nivel grupal puede ser aplicado en un salón de clases de determinada materia, donde se quiera medir cuál es el nivel de conocimiento que han alcanzado los estudiantes en dicha asignatura. Habrá estudiantes que habrán mejorado y su conocimiento será bastante elevado, otros donde quede un poco por debajo.
y esto le sirve de ayuda al psicólogo de dicha organización para guiar al maestro, a los profesores, sobre qué acciones tomar para entonces mejorar la información y que el nivel de conocimiento del estudiante o de los estudiantes mejore o se mantenga si ya está bastante alto. En equipos deportivos, que acá entra la psicología deportiva, puede ser de bastante importancia, porque en un equipo lo que se quiere es que cada jugador se una con todos y el equipo funcione como uno solo, y no que un jugador ande por un lado y otro por el otro, porque así el equipo no rendiría. Entonces, la aplicación de test para saber cuál es el nivel de concentración y de capacidad intelectual de cada jugador le puede ser de bastante ayuda al psicólogo deportivo para poder guiar al entrenador y de ahí planear cuál es el enfoque que se quiere trabajar para mejorar el rumbo del equipo y que cada jugador funcione con todos de manera armónica. Otra área de gran importancia es la opinión pública, que acá entra la psicología social. El psicólogo social se encarga de predecir y estudiar los comportamientos a nivel de las sociedades, de los países y de las culturas. Acá podemos mencionar la escala de Pettigrew, que es muy utilizada por los psicólogos sociales, y es que toda figura pública, político o figura de opinión, siempre tiene algún psicólogo social al cual le consulta para decidir cuáles son las acciones a tomar. Entonces, por ejemplo, si hay un grupo político que quiere aplicar una ley en determinado pueblo, la aplicación de encuestas de opinión por los psicólogos sociales puede brindar una gran información a este grupo sobre cómo reaccionaría la sociedad del pueblo si esa ley es aplicada, o si yo quiero lanzarme como candidato presidencial, puedo saber mediante las encuestas de opinión pública cuál es el nivel de aprobación o de rechazo que tiene el pueblo hacia mí como candidato. Y esto es lo que estudian los psicólogos sociales. Resulta muy interesante, muy bonito y es de gran importancia para la psicología, porque así podemos predecir y entender a dónde vamos como sociedad y como nación. Para concluir, podemos afirmar que realmente es importante la aplicación de instrumentos psicométricos en la psicología, y para cada psicólogo resulta de gran utilidad, indiferentemente del área donde nos queramos enfocar, desde la recopilación de información, el establecimiento de diferencias individuales, hasta el estudio y la medición de los niveles de conocimiento e inteligencia. En el área de psicología organizacional, la capacidad de poder evaluar los niveles de las habilidades de cada empleado, cada persona de determinada empresa, nos puede ayudar como psicólogos organizacionales a ser de bastante ayuda para dichas empresas y mejorar su rendimiento. En el área de la psicología social resulta bastante importante conocer a través de los test de nivel grupal y cultural, poder saber cuál es la opinión pública y así predecir los comportamientos. Es por eso que podemos decir que los instrumentos psicométricos tienen un campo bastante amplio de aplicación, igual de grande que la psicología misma. Y es por eso que es bastante interesante estudiar esta área de la psicología y estas herramientas que tendremos como psicólogos para poder ser mucho más profesionales y poder desarrollar mucho más nuestra capacidad y nuestro campo de trabajo. Espero que les haya gustado mucho nuestra exposición. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.